de hoy, vamos entonces a proyectar en este momento las diapositivas que he preparado para el día de hoy sobre las teorías del desarrollismo para que ustedes lo tengan presente. Si quieren participar, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque pues en este momento no alcanzo a ver quién es el que quiera participar. Entonces, pues puede ir participando, interviene, yo guardo silencio y pues de esa manera también podemos ir interactuando. Yo les decía la semana pasada que vamos a hablar de las teorías del desarrollo. Y la razón por la cual nuestro curso se llama Desarrollo Humano, llegamos a la conclusión que más que un apoyo o unas técnicas psicológicas para el desarrollo personal, grupal y demás, pues esta asignatura se aleja pues, de esos conceptos y vamos a hablar de las teorías del desarrollo, entendida esta como desarrollo o subdesarrollo, para tener algunas aproximaciones a lo que nosotros vamos a dialogar en esta asignatura. Y he empezado estas diapositivas con esta imagen que, digamos, en estos términos del desarrollo urbanístico, podría ser un suburbio. O sea, es en donde hay aglomeración de viviendas, están en una zona de alto riesgo, hay pobreza. ¿Ya? ¿Y por qué he querido empezar con esta imagen? Porque como ustedes y yo lo acabamos de ver en este video de la invención del tercer mundo, o la invención del desarrollismo, como les decía la clase pasada, el desarrollo lo que nos trajo fue más subdesarrollo. Y creo que ese es el aspecto que hay que empezar a analizar para empezarlo a transformar. Ojo, no se puede transformar algo que no se entiende o que no se conoce. Si yo no conozco la realidad, el contexto o las circunstancias, pues no puedo hacer un juicio y mucho menos puedo llegar a transformarlo. Miren, el gran problema, y creo que eso es algo importantísimo de mencionar en nuestro desarrollo profesional, es que cuando alguien tiene un cargo de liderazgo, piensa que es necesario llegar a cambiar todo lo que antes había. ¿Ya? Y entonces uno se vende como la solución a los problemas y resulta que no siempre hay que hacer unos cambios. Probablemente lo que está funcione. Lo que pasa es que hay que darle un viraje, hay que darle unas nuevas connotaciones, pero la acción puede ser la misma dependiendo también de quién esté en el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, también hay que juzgar o también hay que mirar que el concepto del desarrollo, como nos lo han planteado, algunas cosas son positivas, pero otras cosas más que positivas son nefastas. Para yo poder hablar de desarrollo en cualquier ámbito, necesito conocer las circunstancias, el contexto y el desarrollo mismo de las comunidades o de la ciudad o de los grupos a los que yo voy a llegar más que analizar, es a plantear algunos posibles puntos de análisis crítico, argumentativo, y si es el caso, transformar. Pero primero vamos a analizar. ¿Por qué? Pues porque en últimas nosotros, en nuestro ejercicio profesional, creo yo, cuando uno sale de la universidad y cuando uno es ya un profesional, al menos en un diploma, cree uno, o muchas veces uno piensa que es que va a llegar a hacer unos procesos de transformación y a veces se puede, a veces no se puede, por eso uno no se puede frustrar. Eso mismo aplica aquí. Vamos a analizar. Claro, obviamente alguien me puede decir, pero es que nosotros no vamos a hacer una transformación de la sociedad. No la vamos a hacer porque hacer un proceso, una transformación social, pues requiere mucho tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es dar el primer paso o ser los que inician ese proceso de transformación desde esta perspectiva, en el sentido que vamos a tener primero un análisis. Y cuando tenemos un análisis, ahí sí podemos ya tomar ciertas decisiones y demás. Cada quien juzga y cada quien toma lo que le sirve o lo que no le sirve. Aquí estamos hablando en términos generales y creo que es importante aquí empezarlo a analizar. Vuelvo y lo digo, cuando yo me refiero a que no vamos a cambiar es porque estamos primero analizando. Creo que la fase de cambio sería el desarrollo profesional de cada uno de ustedes y ahí sí pues obviamente creo que habría muchos aspectos incluso que podríamos analizar. Entonces en ese sentido es que vamos a hablar del concepto del desarrollo. Vamos a abordar algunas teorías o posiciones del desarrollismo, su origen, su influencia en la actualidad, principales exponentes, conceptos claves, críticas y aplicaciones. El principal exponente que yo siempre manejo en esta teoría del desarrollo es Arturo Escobar. No solo porque Arturo Escobar me parece que hace una descripción interesante, analítica del concepto del desarrollo, sino porque también es un autor colombiano. Y creo que en ese sentido nosotros también tenemos que empezar a valorar el ejercicio académico y profesional de nuestros connacionales. Arturo Escobar es un profesor, es colombiano, pero es profesor en Estados Unidos y ha analizado muchísimo este fenómeno. Y ojo, él es ingeniero químico, si no estoy mal, de la Universidad del Valle, y el tipo en sus investigaciones empieza a analizar este concepto del desarrollo y es así como llega allí, a analizar este concepto y estas realidades. Y él va a utilizar un concepto fundamental que ustedes lo van a ver en la lectura, que es el concepto de la deconstrucción. Deconstrucción es como cuando uno tiene un armatodo, cuando uno tiene esas fichitas y uno construye una figura, una casa, un edificio, y al deconstruirlo pues es empezar a apartar todas esas fichas, esos elementos claves para poder entender cómo es que funciona algo. La deconstrucción es precisamente eso, es devolverse en el proceso y empezar a analizar cómo es que funciona o cómo es que se ha generado ese proceso. Y para eso toma como punto de partida las teorías de Foucault, de Michel Foucault, en un texto de Foucault muy interesante que se llama Arqueología del Saber. Y entonces Foucault va a hacer el proceso de deconstrucción de las realidades contemporáneas a partir del concepto saber. Cómo en el saber hay unas estructuras subyacentes. Cuando me refiero a subyacentes es que están por debajo de, son el soporte de y dan como resultado unos sentidos, unas cosmovisiones, unas maneras de constituirse y ver la realidad. Si por ejemplo yo hablo del concepto del subdesarrollo en Colombia, tendría que entrar a revisar por qué nosotros nos consideramos subdesarrollados, desde la política, desde la economía, desde la educación, y empiezo a hacer ese proceso de deconstrucción. Entonces precisamente ese va a ser el principal elemento de Arturo Escobar cuando él va a hablar del concepto del subdesarrollo. Es importante analizar que en últimas cuando se habla de desarrollo, se habla de crecimiento económico. El crecimiento económico es el que precisamente va a dar como resultado el desarrollo como tal de la sociedad. ¿Alguien quiere hablar? ¿O alguien que por ahí escuche mejor? Lo que está pasando es que sale la primera. ¿Ya cambió? ¿Ya estoy en la segunda? ¿Sí la pueden ver ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Hay que analizar perdón, perdí el hilo por devolverme, por favor. Si me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Porque es que me devuelven, entonces a veces pierdo el hilo. Precisamente entonces en este discurso del desarrollo, lo que vamos a empezar a analizar es
el concepto mismo o el desarrollo mismo o el subdesarrollo desde diferentes vertientes o desde diferentes aspectos sociales. Entonces les decía a ustedes que para, por ejemplo, hablar de desarrollo o subdesarrollo tendríamos que hablar también desde lo institucional. ¿Cómo se plantea ese concepto desde lo institucional? Miren, hago el primer paréntesis acá. La educación en el modelo neoliberal, que es el que tenemos hoy en día, el que desafortunadamente sigue imperando en el modelo educativo, está diseñado y está considerado para que el estudiante no sea precisamente un estudiante, sino un cliente. Y el cliente no hace un proceso. Ustedes son considerados en el modelo neoliberal como un cliente que necesita recibir una información y usted está pagando por una información. Es diferente cuando yo pago por información a cuando yo pago por un proceso. El proceso es paulatino. En el proceso a veces toca devolverse. En el modelo neoliberal de la educación no hay necesidad de eso. Sencillamente el estudiante cliente recibe unos conocimientos y pare de contar. Ese es el gran problema de la educación neoliberal, que está diseñada para generar una clase obrera que aprenda a obedecer, no que aprenda a pensar, sino que aprenda a obedecer. Ojo con esto, porque es que también se ha interpretado como si aprender a pensar sea siempre llegar a acciones incluso violentas. No creo eso. Yo lo que creo es que cuando uno en el pensamiento se emancipa, empieza a tomar un criterio propio del contexto y de la realidad o de la vida o como usted lo quiera llamar. Entonces esos aspectos son importantes tenerlos allí presentes. Y precisamente el modelo neoliberal se ha encargado de generar una educación subdesarrollada. Que nosotros pensemos que la educación o el modelo educativo nos tiene que venir desde otra parte del mundo y no crear nuestro propio modelo. Miren, hace algunos años, cuando la ministra de Educación era Gina Parodi, se hablaba mucho del modelo educativo de Dinamarca. Y el modelo educativo de Dinamarca es totalmente ajeno a la realidad del modelo educativo colombiano. De entrada, en el modelo educativo de Dinamarca, existen, por ejemplo, colegios en donde el muchacho va y tiene todo en el colegio. La verdad, el colegio se convierte en un espacio no solamente de adquisición de conocimientos, sino también de distracción. Y resulta que se quiso imponer aquí en Colombia. Entonces, en ese momento, se decía que en los colegios no se debían dejar tareas. Y pues es diferente cuando en un colegio que está diseñado para 4.000, 5.000 estudiantes, hay una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y otra es muy diferente a la realidad de Colombia, en donde existen colegios oficiales, por ejemplo, de 2 jornadas, de 6 de la mañana a 6:45 a 12 del día, y de 12 del día a 6 de la tarde. Es decir, hay 2 jornadas. Y el muchacho va específicamente a recibir el conocimiento, medio compartir con los compañeros y devuélvase para la casa. Entonces, copiar modelos educativos, pues precisamente lo que ha dañado a la educación, o por lo menos ha dañado la educación en Colombia, porque no nos hemos pensado un propio modelo. Incluso en las universidades deberían tener unos modelos propios para Colombia y para América Latina, en donde se tengan en cuenta realidades como, por ejemplo, hay gente que está trabajando y necesita profesionalizarse y está aquí pues para su profesionalización y debe haber un modelo educativo específicamente basado en ello. Pero fíjense que seguimos con un modelo tradicionalista, un modelo que no permite que las personas tengan unos espacios de comprensión y análisis, sino sencillamente de hacer, haga, y pensamos que en el hacer está la clave para poder entender, y no siempre está en el hacer. A veces se necesitan espacios de reflexión, de análisis, ojo, porque esas reflexiones y esos análisis tienen que llegar a algunas conclusiones, algunas hipótesis, algunas preguntas, pero es también un ejercicio, no es solamente entregar un trabajo o hacer un parcial, es también un ejercicio de coevaluación, de coaprendizaje o aprendizaje colaborativo o aprendizaje en grupo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, desde esas perspectivas, por ejemplo, en el modelo educativo, el desarrollo, pues definitivamente, o el concepto, la teoría del desarrollismo no nos ha beneficiado. ¿Desde dónde se empieza a hablar del concepto del desarrollo y el subdesarrollo? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué nos catalogan como desarrollados o subdesarrollados? ¿Quién tuvo la osadía o quién tuvo el atrevimiento de, por ejemplo, decir que los países de América Latina o algunos países de Asia o a países africanos eran subdesarrollados? En el texto que ustedes van a leer para el parcial y para el quiz y para el parcial, ahí Arturo Escobar empieza diciendo que, digamos, el gran abanderado de las teorías del desarrollismo fue Estados Unidos, y eso lo nombró mejor Harry Truman, presidente de Estados Unidos, cuando estaba leyendo su discurso para posesionarse como presidente en 1949, en enero de 1949. Pero hay otros que sostienen que el concepto del desarrollo se da incluso antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con los que iban a ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Y que fue por allá en una de esas reuniones claves en donde se empezó a hablar de que habían países desarrollados y países subdesarrollados, y que los países desarrollados debían entonces entrar a ayudar a los países subdesarrollados. Aquí les estoy contando la versión, digamos, más romántica del asunto, porque en el fondo lo que se planteó allí fue una redistribución del mundo. Recuerden que las 2 guerras mundiales del siglo pasado fueron guerras por redistribución del mundo, redistribución de los países, tanto así que luego de la Primera Guerra Mundial el mapa del mundo cambia, y luego de la Segunda Guerra Mundial también sucede lo mismo. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial viene la división de Alemania Federal, de Alemania Oriental y todo el tema del surgimiento de la Guerra Fría y demás. En últimas, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparte de esa redistribución del mundo, ya no invadiendo, ya no entrando allá, como se hacía antes en las invasiones, que era llegar a dominar un espacio en tiempo real. Fíjense que ahorita tenemos dominaciones y no es necesario desplegar ejércitos o desplegar, hacer guerras para hacer la invasión de un país. Hoy en día puede haber una colonización desde la cultura, una colonización desde lo económico, una colonización desde lo político, desde lo cultural. Creo que nosotros estamos colonizados desde lo cultural, por ejemplo, por Estados Unidos, y esa sí que es una colonización fuerte, porque cuando genera una cultura, genera unas tradiciones, unas maneras de entenderse y de ser. Cambiar eso es bien complejo, y eso lo plantea muy bien, me parece a mí, Zygmunt Bauman, en un texto que se llama Los retos de la educación de la modernidad líquida. Como, por ejemplo, nos acostumbramos a la comida rápida, ¿ya? Y pues obviamente aquí en nuestro contexto nosotros entendemos y hace parte de nosotros ya, por ejemplo, la comida rápida. ¿Sí me hago entender? ¿Y qué tal si nos quitaran la comida rápida? Pues digamos que nos van a trastornar, a trastocar nuestras maneras hoy en día de proceder, ¿ya? Por ejemplo, con el cine, y eso es algo que voy a tocar posteriormente. El cine que nosotros consumimos, en la mayoría de los casos, es cine norteamericano, y hubo una colonización cultural por medio del cine. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, viene toda esta nueva redistribución del mundo, pero creo que también de fondo había una discusión, y es que la discusión del modelo de desarrollo era
precisamente empezar a hacer una propaganda al modelo de desarrollo capitalista y al modelo de desarrollo socialista. Y por eso pues viene la Guerra Fría. Nosotros hablamos de que la Guerra Fría nunca tuvo un conflicto bélico, un conflicto a escala militar, a escala industrial militar. Eso es lo que se habla, digamos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran las dos grandes potencias. Recuerden que eran unas potencias armamentísticas, la famosa carrera armamentística y la amenaza de la guerra nuclear. Pero creo que también en esa discusión del modelo de desarrollo capitalista y socialista sí tuvo conflictos de escala militar, no en las mismas proporciones de la Segunda Guerra Mundial, pero sí los hubo. El ejemplo está en la Guerra de Corea y en la Guerra de Vietnam. Ahí hay un enfrentamiento entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Y siempre Estados Unidos fue a frenar la entrada del socialismo y el socialismo a quererse expandir. ¿Ya? Aquí en América Latina, recuerden ustedes que casi se genera una guerra por la famosa crisis de los misiles de Cuba, cuando los soviéticos querían implementar una base militar en Cuba, y pues obviamente Estados Unidos ahí mismo saltó. Cuba y Estados Unidos están demasiadamente cerca, y pues era muy fácil desde allí implementar o hacer un plan militar para llegar a atacar a Estados Unidos. De ahí viene entonces el famoso embargo a Cuba y las sanciones que se impusieron a Cuba. Mientras que la Unión Soviética existió, Cuba tuvo una economía próspera, pero una vez la economía soviética cae, pues definitivamente también cae la economía cubana. Ellos eran los grandes compradores del azúcar de Cuba. Y pues obviamente al caer allá, al no tener cómo soportar las importaciones allá, pues definitivamente se cae acá. Aquí también hubo otro fenómeno bien interesante, y es que de los años 50 a los años 60, mediados de los años 60, viene una eclosión fuerte de ideas socialistas en América Latina, que de alguna manera se ven materializadas en la formación de los movimientos guerrilleros. Obviamente pues nosotros en Colombia somos muy conocedores, o al menos en nuestro diario vivir, sabemos cuando nos hablan de guerrillas. La guerrilla colombiana es de la única que queda, de las más antiguas del mundo, porque estas guerrillas, algunas pues se van desmovilizando posteriormente, otras son frenadas con violencia, y a lo que voy es que la entrada del mundo socialista, esta doctrina, fue frenado en América Latina con lo que se llamó el Plan Cóndor, que era la estructura diseñada para implementar dictaduras de derecha, dictaduras capitalistas, y frenar la entrada del mundo socialista. Entonces ese es el gran contexto del desarrollismo y demás. ¿Cuáles son los conceptos claves de las teorías del desarrollismo? Ojo, porque esto va a dar como resultado en los años 90 la entrada del neoliberalismo, y el neoliberalismo también fue nefasto. Alguien me podría preguntar, o yo podría decir, en últimas, si el capitalismo es tan nefasto como nos lo han querido hacer ver. Y yo digo, no. El capitalismo, como al igual ¿Ya pagaste tu préstamo? Bueno, Sí, ¿tú? ¿De qué están hablando? De esta app. Las dos solicitamos un préstamo en esta app. Tú no lo has hecho. Solo con tu número de celular puedes solicitar hasta 2 millones y el dinero llega directo a tu cuenta. Es que no confío en los préstamos por internet. No, mira, esta app es una plataforma de préstamos regulada, segura y confiable, sin tarifas ocultas. Y si no usas el monto, no pagas nada. Entonces, vamos a intentarlo. Solicité 1.900.000. ¿Y ahora cómo pago? Tiene intereses muy bajos y puedes pagar en 360. Latina ha sido el laboratorio para que muchos modelos se quieran implantar, y resulta que eso no ha funcionado. Es más, yo creo que nosotros tenemos aquí una muy mala interpretación del socialismo, y que pensamos que el socialismo es movimientos guerrilleros, y eso no es así. Y segundo, o pensamos que el socialismo es, por ejemplo, el modelo venezolano o el modelo nicaragüense, tampoco es así. ¿Ya? El hecho de que haya funcionado el modelo socialista hasta cierto punto y después tuvo su declive en la Unión Soviética no quiere decir que a nosotros nos funcione. ¿Ya? Entonces hay que también poner las cosas en su justo medio y saberlas juzgar. Los conceptos claves es que precisamente se habla de una industrialización, modernización, redistribución de ingresos y equidad social. Y aquí por eso estaba hablando de lo que les mencionaba anteriormente, porque en últimas el modelo neoliberal se nos vendió con estas categorías. Y resulta que el modelo neoliberal, por ejemplo, con la famosa venta de las empresas estatales, de las empresas públicas, lo que quería era que el Estado tuviera mayor campo de maniobra, de acción en lo social, y resulta que lo que hizo fue causar una crisis de desigualdad mucho mayor. El Estado se despersonalizó de sus obligaciones sociales y se perdió también gran parte del patrimonio de las naciones. Y eso es algo terrible. Ahora, no estoy diciendo que es que entonces las empresas públicas eran la salvación. Colombia ha tenido, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, una historia muy desafortunada frente a las empresas públicas. Y por eso las empresas públicas, la mayoría las han vendido. Pero eso no quiere decir que entonces hay que venderlas, pues porque el modelo neoliberal es el mejor. Yo pienso que hay que replantear. Y hoy en día nos lamentamos mucho de eso. Entonces, como por poner un ejemplo, allí en la lectura de Arturo Escobar, ustedes lo van a ver. Y es que el exceso de la privatización pues causó también unos desastres, terribles. Como por ejemplo la pérdida de la identidad nacional. Nosotros, son muy pocas las empresas que nos representan a nosotros en nuestra identidad nacional. Y entonces vienen otros y nos imponen nuevas identidades y nos hacen ser consumistas de esas nuevas identidades, que eso es algo que me parece terrible. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Todo está claro. Perfecto, muy bien. Ojo, vayan participando, vayan también colocando sus comentarios, porque recuerden ustedes que lo interesante de esta clase es que no sea un monólogo, sino que más bien sea una clase participativa y que sea una clase en donde podamos exponer, pues obviamente, todos los puntos de vista y demás. Volviendo entonces aquí a nuestra presentación, vamos a pasar entonces a las críticas y las limitaciones de la teoría del desarrollismo. Bueno, les decía entonces ahorita que pues puede ser que haya tenido muy buenas intenciones, pero pues con buenas intenciones se han armado guerras. La tutela o el que, por ejemplo, un país como Estados Unidos, en su discurso, como lo van a leer ustedes allí de Harry Truman, se haya tomado el atrevimiento de decir que ellos iban a llevar el desarrollo a las áreas subdesarrolladas del mundo, pues obviamente era imponer el modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano, creo yo, que, como lo dice allí en el mismo texto, en un informe de la ONU, acabó con las tradiciones. Nosotros tenemos, es precisamente, es el modelo económico, o tratamos de emular el modelo económico
que nos ha llegado de otra parte y que definitivamente a nosotros no nos ha servido, porque en vez de disminuir las brechas sociales, lo que ha hecho es agrandarlas. Y aquí voy con el primer paréntesis. Imponer un modelo de desarrollo, como les decía ahorita, tiene que tener en cuenta las condiciones, la historia y las tradiciones de un pueblo. Eso es algo fundamental. Y el caso, por ejemplo, de América Latina y específicamente el caso de Colombia, es que nosotros venimos de una tradición colonial, de una tradición de conquista y de colonia. La conquista y la colonia, la primera fue un movimiento demasiado brusco, un movimiento demasiado sangriento, de mucha violencia, y la colonia nos impuso un modelo que en mi concepto no hemos podido salir de ese modelo. Nosotros seguimos un modelo colonial, y el modelo colonial que nosotros seguimos es un modelo feudal. Nosotros, el concepto que nosotros tenemos del Estado, creo yo que es un concepto que es muy bonito en la teoría, pero es un concepto que en la práctica no tiene unos enfoques reales. Es decir, la institución como tal del Estado no hace efecto, por ejemplo, en varias partes de Colombia, razón por la cual hay grupos al margen de la ley. Hay el gamonal del pueblo, el que más tiene dinero, entonces es el que más se acapara tierras y es el que gobierna prácticamente. El alcalde y nada es lo mismo, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos un modelo que a mi manera de ver es un modelo todavía muy feudal, muy premoderno, ¿ya? Y aparte nos imponen un modelo de desarrollo que en vez de transformar las realidades que nosotros tenemos, que son realidades que por cierto pues nos tienen estancados en algunos aspectos, pues lo que ha hecho es como acrecentar este tipo de cosas. Fíjense que por ejemplo en la efectividad de las instituciones del Estado hay un reto grandísimo. Las instituciones del Estado no son solamente que llegue policía o ejército a una vereda, a un corregimiento, a un pueblo o a una ciudad intermedia. El accionar del Estado está también en generar instituciones, la institucionalidad, y generar fuentes de ingreso, fuentes de sostenibilidad, ¿ya? Ahora, súmenle que a lo largo del tiempo en América Latina, en algunos países más, en otros menos, vino el fenómeno del narcotráfico, y entonces prácticamente algunas zonas de los países, o por ejemplo algunas zonas de nuestro país, pues eso prácticamente son repúblicas independientes. ¿Por qué? Pues porque allá hay una economía particular, hay una persona que gobierna, todos saben quién es, pero nadie se atreve a decirlo, reina la zozobra, el silencio, el miedo y todo este tipo de cosas frente a un modelo de estos, pues que nos plantea cosas muy bonitas, pero que en últimas se quedó en la teoría. Y de ahí para adelante pues viene el modelo educativo, como les decía, porque en últimas el modelo educativo, por ejemplo, en la provincia es muy diferente al modelo educativo de Bogotá, y en últimas, en el uno y el otro, creo yo que no se tienen en cuenta las realidades concretas de nuestro país, y tampoco hemos podido salir de ese fenómeno educativo en donde nos enseñan a obedecer, más no a pensar. Entonces creo que eso es un aspecto muy interesante para analizar, y pues obviamente que creo yo que lo podemos ir mirando en este curso. Otro aspecto importante es que en ese concepto del desarrollo, hoy en día en el discurso contemporáneo, viene el tema de la sostenibilidad ambiental. Miren, yo no sé ustedes qué piensen, y puede hacer que si hay personas de los que están en este encuentro sincrónico trabajan en entidades del gobierno y demás, probablemente nos den más luces de lo que yo voy a decir a continuación. Pero yo siempre me he cuestionado, es decir, todo lo que se hace en los eventos y todo lo que hacemos para el desarrollo sostenible del medio ambiente, eso se queda en reflexiones y se queda en discusiones que son muy interesantes, pero que en la práctica no se está haciendo mucho. Y yo lo pongo en el siguiente ejemplo. El año pasado estábamos nosotros aquí en el país saliendo de un fenómeno del niño bastante agresivo, incluso hasta este año, bastante agresivo, en donde se nos estaban quemando nuestros páramos, nuestras montañas y nuestros bosques. Y yo no sé si a ustedes, lo digo a nivel personal, no les impacta, pero a mí sí me impactó demasiado. Yo en todo lo que llevo de vida, pues, obviamente he salido de Bogotá en algunos momentos de mi vida a vivir en otras partes, pero pues la mayoría del tiempo yo siempre estaba aquí en Bogotá. Discúlpeme que ponga este ejemplo, pero ver arder los cerros orientales de Bogotá para mí era algo nuevo y a la vez era algo demasiado preocupante. Porque cuando yo veo la noticia de que sucede en otra parte, pues como no me ha tocado a mí, entonces pues sencillamente digo, pues qué tristeza o qué pobrecitos, muy triste, muy feo el asunto, pero pues no me ha tocado a mí. Pero cuando ya me toca a mí, o ya me toca cercano a mi contexto, pues yo digo, espera un momentico porque ya el asunto es delicado. Entonces, frente a todo este fenómeno, yo sigo diciendo, bueno, se han hecho algunas cosas, sí, se han hecho algunas cosas en el desarrollo sostenible ambiental, pero ¿qué nos hace falta definitivamente para que seamos conscientes del medio ambiente? Por ejemplo, del medio ambiente, no por el hecho de que estemos entrando al fenómeno de la niña, no, pues es que ahorita ya vamos a tener agua, pues es que resulta que si entramos a este fenómeno van a haber excesos de aguas, entonces ya no van a haber sequías, sino van a haber inundaciones. Si habían muertos por sequías, pues ahora van a haber muertos por inundaciones, ¿ya? En últimas, ese desequilibrio del mundo contemporáneo en ese discurso del desarrollo frente a lo ambiental no ha sido el más adecuado y no ha sido el que genere más conciencia. El presidente de Estados Unidos actual en este momento dice que el cambio climático es mentira, que porque lo que habían pronosticado científicos 30, 40 años hacia atrás, eso no ha sucedido. O sea, el tipo como que todavía no entiende que allá en su país el hecho de que se quemen una cantidad de hectáreas por el exceso del calor o se muera gente, pues eso es muy delicado. Y esos discursos, ojo, porque esos discursos los tenemos aquí en Colombia. Hay gente que todavía no cree en la descarbonización de la economía y resulta que sí nos toca hacerlo. O yo no sé ustedes qué piensen, es también respetable el concepto, pero yo sí creo que hay que hacerlo. Y la descarbonización no es solamente quitar el petróleo como fuente de acceso o fuente de ingreso de la economía nacional, sino también es mirar cuáles son esas otras opciones o esas otras maneras de fortalecer la economía. Y yo siempre lo he dicho, aquí en la CUN, ustedes saben que nosotros tenemos administración de empresas turísticas y hoteleras, este es un pregrado, no sé si haya gente acá de ese pregrado, y siempre lo he dicho, el fenómeno del turismo aquí en Colombia, eso sería un factor que traería mucho dinero a nuestro país, porque nuestro país tiene zonas exóticas, nuestro país tiene cosas muy bonitas, pero pues tiene cosas muy bonitas y todo lo que ustedes quieran, pero resulta que pues, salen de las ciudades y están sujetos al orden público, y entonces viene todo el problema del orden público. Entonces, ¿qué hacemos? En últimas, la falta de la institucionalidad en los modelos de desarrollo que nos han impuesto, pues ha sido fatal, ¿ya? Y creo yo que por querer adaptar modelos que nos imponen de otras partes, pues se nos olvida las situaciones que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que vamos a mirar también qué pasa en la actualidad, en Colombia con el modelo de desarrollo. ¿Es necesario cambiarlo? Yo lo decía la clase pasada, y es que en últimas nos ha correspondido tener este curso de desarrollo humano en una etapa preelectoral.
sin llegar a hacer una discusión política polarizante, una discusión política vulgar, porque a mí eso la verdad no me gusta, sin que lleguemos allá, creo que sí podemos o tenemos la oportunidad de reflexionar frente a esos retos o a esos entornos a los que nos vamos a ver expuestos frente a este cambio de gobierno. Y creo yo que el cambio de gobierno no es para que entremos en discusión qué se ha hecho bien o qué se ha hecho mal, porque creo que el contexto está muy polarizado, sino es qué va a suceder después de. Eso es uno de los aspectos que tendríamos que analizar. ¿Qué va a suceder después de? ¿Cuáles van a ser lo positivo y lo negativo? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de lo positivo y las consecuencias de lo negativo? Pero vuelvo y reitero que en un discurso argumentado, un discurso respetuoso y un discurso sobre todo que haga honor a la verdad y a lo real. Que no es que yo escuché, me dijeron, sino que nosotros tengamos acceso a esa información. Ese es entonces, digamos a grandes rasgos, el concepto que vamos a manejar en este curso de desarrollo humano, pues para que ustedes lo tengan allí muy presente y que pues definitivamente nos va a quedar bastante tiempo para poder poderlo analizar y para poderlo reflexionar. No sé si hay alguna pregunta frente a esto, o todo está claro. Yo pues no tengo dudas por el momento. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Miren las dos observaciones que nos hacen aquí nuestros compañeros. Y creo que por eso les decía la clase pasada que me gustaba mucho saber desde qué partes estaban recibiendo este curso de desarrollo humano, porque nos pueden dar muchas luces frente a los contextos. Aquí nos están hablando de el carbón, nos están hablando del sacrificio del entorno natural por el dinero, nos están hablando aquí del turismo. En fin, podemos tener muchas observaciones al respecto que me parece muy interesante que nuestros compañeros lo vayan colocando allí en el radar. Muchísimas gracias. Aquí les estoy proyectando entonces de nuevo el correo institucional, porque les decía entonces que ustedes van a hacer la lectura de Arturo Escobar. Esta lectura, junto con el video que ustedes acaban de ver al inicio de la explicación y con lo que les acabo de enunciar, pues obviamente ustedes van a tener mayores herramientas para poder interpretar. Aquí, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita, el discurso de Harry Truman en 1949, obviamente lo que se llamó también la doctrina Truman, cómo nos hablan desde África, desde el Oriente y el desarrollismo. Por aquí hay un subtítulo, no sé si está en este capítulo, no me acuerdo muy bien, creo que en este capítulo no alcanza a estar, creo que es el capítulo número 2, en donde nos va a hablar de la antropología del subdesarrollo, que eso lo vamos a analizar la próxima clase. Quiero que ustedes vean aquí en este texto, o que le pongan mucha atención a lo que les estaba hablando al inicio de la deconstrucción, desde esta perspectiva del desarrollo, y aquí en este texto hay una parte en donde se habla del concepto de la mujer. Yo espero que la próxima clase que ustedes ya han leído haya una mayor participación, porque sí es interesante tener una reflexión sobre ese concepto, si ese concepto de la mujer sigue existiendo o definitivamente ya cambió. Y lo que les hablaba aquí frente al concepto de la antropología del subdesarrollo. Ellen. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, ¿esa lectura la vas a enviar o ya la enviaste? Es que no encuentro correo. Esa lectura ya la envié. Mira, está en la semana 2. ¿Cómo? ¿Es que se envió el correo, profe? ¿Qué pena con usted? Exactamente, sí. Está en la parte de abajo en el adjunto. Aquí yo les coloco que está en el adjunto. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Gracias. Está en adjunto. La lectura está en la parte de adjunto para que ustedes pues obviamente lo lean. El concepto de la mujer les decía, y eso de la antropología del subdesarrollo, creo que son dos aspectos que habría que mirar muy detalladamente, y reitero, la próxima clase sobre esto pues voy a hacer preguntas, espero que estén muy activos, porque me parece que es una lectura bien interesante. Y ya con esta explicación que acabo de dar el día de hoy, pues ustedes tienen ya el panorama general de lo que vamos a ver frente a este concepto del desarrollismo y pues de lo que habla aquí Arturo Escobar. Me gustaría mucho que se generara una muy buena polémica frente a esto. ¿Cómo somos considerados en el mundo del desarrollo nosotros? Si en verdad somos un país en vía de desarrollo, subdesarrollados, y qué tanto esto nos beneficia o nos perjudica, ¿no? Que creo que eso es importante analizarlo. No sé si hay alguna pregunta. María. Buenas noches, docente. Yo tengo una inquietud respecto a toda la historia que nos has dicho ahorita. Discúlpame, ¿podrías hablarnos más duro porque te escuchamos lejos? O al menos yo. No te escucho. No nos escucho muy lejos. Buenas noches. Ahora sí, ahora sí. Que tenía los audífonos, entonces, bueno, yo quería entrar de acuerdo a todo lo que nos has dicho de la explicación. A mí se me quedó una inquietud, ¿sí? Y es referente digamos, a la parte de la economía. Okay. Se me viene que la economía, no sé si pueda estar errada o es algo que se me viene, la economía ha sido como, pues, digamos, la idea de que la economía es la que ha hecho el desarrollo. No sé si estoy mal o es algo como que se puede, digamos, cuestionar, porque para mí yo creo que partiendo desde esa base es donde todo se ha como distorsionado. Yo creo que son los dos aspectos. El primero, un país sin economía pues no es nada. Creo que eso es importante. Habría que entender también qué entendemos por economía, qué sería en última la economía, cómo se mueve la economía de un país. Creo que eso es podemos dar unas características porque cada país tiene sus connotaciones. Digámoslo, sí, discúlpame, digámoslo como para explicar mejor, digamos lo que ha sido solamente la gente que tiene el poder, o las personas que exclusivamente tienen un poder, ¿sí? Para dominar. ¿Sí? Sí. Como tienen solo el dinero, entonces con eso creen que dominan absolutamente todo, ¿ya? Como ha sido, digamos, por generaciones, ¿sí? Sí. Donde a uno como que lo bloquean para uno, digamos, dar su opinión respecto a todos esos temas que, digamos, dirigen el país o en general, ¿no? Sí, yo creo que hay dos aspectos. El primero es la conciencia de que esos poderosos tienen capital, es porque nosotros, como sus empleados, contribuimos a que ese capital crezca. Ese es el primero. O sea, digamos que habría que analizar el tema de la conciencia del trabajo y de la mano de obra. Y el segundo, cuando tú dices que nos han bloqueado para dar nuestros puntos de vista o para analizar, ahí es en donde ahorita lo que estás explicando es frente al modelo educativo. Les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos enseñaron cuando estábamos en la primaria aprendieron las tablas de multiplicar. O yo no sé si a ustedes les tocó, a los que somos de la generación de los 80, a nosotros sí nos alcanzó a tocar así. Y resulta que a uno le tocaba aprenderse las tablas de multiplicar y le tocaba de memoria.
Pero en la educación de aquella época, a mí me dijeron, apréndase las tablas de multiplicar, pero nunca me dijeron para qué me las tenía que aprender. Fue posteriormente que yo entendí para qué tenía que aprenderme las tablas de multiplicar. Pero ¿cuántas personas se aprendieron las tablas de multiplicar y nunca supieron para qué necesitaban aprender las tablas de multiplicar? ¿Sí me hago entender? Entonces, el modelo educativo no nos enseñó a pensar. Y lo mismo está sucediendo en las universidades, que pareciera ser que el modelo educativo nos da unos conocimientos, pero cuando nos graduamos, nos dicen, bueno, usted llega hasta aquí y de aquí para adelante defiéndase. Y llega uno al campo laboral y uno dice, pero si esto no lo vi en la universidad, entonces, ¿y ahí qué hago? ¿Sí me hago entender? Entonces, frente a lo que tú nos estás diciendo, María, totalmente de acuerdo. O sea, el problema está en la conciencia, y para generar conciencia, ojo, porque esto de generar conciencia es bien serio y es bien delicado. No es como sentirnos sí, o sea, estamos muy mal y quedarnos ahí, sino es qué acciones voy a tomar. ¿Qué ¿Sí me hechos? hago entender? Con hechos, sí. Exactamente. O sea, me voy a quedar subyugado, me voy a quedar, se me fue la palabra, me voy a quedar allí siempre obedeciendo, o voy a tener la capacidad de emanciparme y en ese sentido tener una nueva visión de la realidad. Que ese sería el fenómeno, perdón, el resultado de la educación superior. Eso es lo que en últimas ustedes sí se tienen que llevar de la universidad. Ellen. ¿Ellen? Qué pena, profe, la mano levantada. Ah, ok, listo, vale. Vale. Sí, entonces, ese sería el fenómeno, perdón, el resultado, sí, y el fenómeno mismo que tendríamos que analizar, ¿ya? Y que en últimas esto nos compromete. Miren, cuando yo doy este curso, oriento este curso de desarrollo humano, ya para ir finalizando, siempre me pregunto qué quiero hacer con este curso o analizando quiénes me van a escuchar. Y ahí es en donde yo les digo, miren, estamos en un mundo, en el mundo contemporáneo, yo no lo veo tan catastrófico. Para mí, las visiones apocalípticas, con mucho respeto lo digo, son visiones que a veces como que nos llevan a darnos por rendidos y con miedos. Y yo creo que no. Lo que yo pienso es que el mundo contemporáneo, somos los espectadores de un laboratorio del mundo contemporáneo que nos está dando muchas opciones. Nos está ampliando, el espectro es muy amplio. Si ustedes y yo no analizamos el espectro y los cambios, ahí sí es grave y es muy grave, crítico. Pero si yo lo analizo, se nos abren cualquier cantidad de oportunidades. Les dejo esta reflexión para que la vayan desarrollando en el transcurso de este curso y a la final ustedes me contarán si de pronto yo tenía la razón o si no la tenía. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. Profe, Sí, cuéntame. yo he notado que en los últimos, ya nosotros los seres humanos hemos venido cerca de ese tema que usted dice. No, pues, bien. Se escucha entrecortado. Que nosotros los seres humanos en estos años hemos venido despertando ese pensamiento subyugado en el que vivíamos. Ok. Cuenta que nosotros tenemos muchas cosas por dar y que nos han mantenido los ojos como dados para no ver la realidad. Sí, creo igual. Pero persisten todavía algunos elementos o algunos modelos que nos quieren tener vendados. Creo eso. Pero sí, indiscutiblemente la sociedad de hace 200 años no la es la de hoy en día. Pero por ahí siguen existiendo algunos elementos. Por eso se los digo, y antes de darle la palabra a Consuelo, si ustedes reciben educación para obedecer, no es la educación que deben recibir. Si ustedes reciben educación para pensar, esa sí es la educación. Consuelo. Buenas noches, profe. Pues yo iba a decir exactamente lo mismo que la compañera. Y tengo otra preguntita, profe. ¿Sí? ¿El quiz que tenemos esta semana es de lo que se vio hoy? Sí, señora, y de esta lectura. Listo. Sí, señora. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Quién más? ¿Quién más había levantado la mano? Yo, profe, pero lo que yo quería hacer era de pronto una anotación así parecida a lo que había dicho las dos compañeras. Sí, claro. Es que lo que veo y analizo en la materia es prácticamente de cómo es que el humano termina siendo el humano de hoy en día. De cómo sus dogmas y sus cosas desde hace muchos años se siguen manteniendo en los diferentes tipos de civilizaciones. Y que pues eso es lo que prácticamente es lo que somos nosotros. La cuestión de muchas cosas que no siempre han existido, tanto como usted lo decía, en el socialismo como el comunismo. Sí, yo para terminar esta clase, nos quedan 2 minutos. Yo creo una cosa, y frente a lo que nos dijeron las compañeras y lo que nos dice nuestro compañero Alejandro, el siguiente, yo los invito a que seamos adogmáticos. No dogmáticos, sino adogmáticos, o sea, sin dogmas. Porque yo creo que cuando uno no tiene dogmas, el pensamiento es libre. Y usted puede, en esa libertad, edificar su razón y su criterio. Ojo, estoy hablando de libertad, no de libertinaje. Estoy hablando de dogmas, de ser adogmático, pero no de no tener principios. Ojo con eso, porque a veces consideramos que yo soy adogmático, entonces me vuelvo una persona que no cree o no tiene conceptos, no tiene la concepción de los límites. Y creo que los límites siempre, para todo hay límites. Que es que como soy adogmático, entonces no tengo principios. No. Yo creo que uno debe ser una persona de principios, una persona con criterios, pero con una mentalidad abierta. Que nos escandalicemos más por la ignorancia que por el conocimiento. ¿Sí me hago entender? Siempre en el justo medio. No tampoco que, pues, o sea, está sucediendo un genocidio en la historia de la humanidad, no, pues entonces no está pasando nada. Exactamente. Tratar de siempre conservar el equilibrio, ser neutral. En algunas cosas tendremos que tomar posición, claro que sí. En algunas cosas tendremos que tomar posición, porque tampoco podemos ser aguas tibias. Pero siempre, como nos dice nuestra compañera, con principios, valores y criterios. Los que usted quiera, porque creo que nadie debe imponerle a otra persona. Los que cada uno quiera, pero que esos principios sean de sentido común y de racionalidad. Y en ese sentido es que vamos también a analizar este discurso del desarrollo. Mis apreciados y apreciadas estudiantes, nos hemos pasado 2 minutos, les ofrezco una disculpa. El día de mañana entonces yo pongo la grabación, tanto en la clase, en el aula virtual, como en el grupo de WhatsApp, de Hangouts, el grupo de Hangouts. Aquí no tenemos grupo de WhatsApp, sino el Hangout. Algunos compañeros sí tienen el grupo de WhatsApp, por ahí alguien estaba preguntando que si había un grupo de WhatsApp, no sé si le pueden pasar ahí el link. Reitero, ese grupo es de ustedes como estudiantes, ahí no estoy yo, entonces si alguien le hace el favor al compañero, pues él quiere también participar. Muchísimas gracias, les deseo un excelente resto de semana, muchas bendiciones, cualquier cosa, lo que les pueda ayudar, lo que les pueda colaborar, por el correo institucional, como lo expliqué la vez pasada. Excelente clase, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por su participación y espero que la próxima clase seamos más participativos y más con esta lectura. Gracias, profe. Ustedes, que estén bien. Hasta luego.
Muchas gracias, profesor, por la conferencia. Chao, cuídense, que estén bien, felicidades. Antes de que yo me vaya, por favor, pasen el link del grupo de WhatsApp a los compañeros que necesitan entrar ahí en el grupo, porque si cierro la videollamada, pues ya no van a poder entrar. Feliz noche y que estén muy bien.